Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Es un gusto acompañarlos en esta tarde. Hoy, tarde de chicas. Gracias Rosemary, gracias Ale por estar acá con nosotros y por supuesto a usted por su sintonía. En este caso vamos a tratar temas bastante importantes. Uno que creo que es el que más nos afecta en general es el incremento a la gasolina, porque con el incremento de la gasolina se viene el incremento de todos los productos básicos, incluso sus derivados como hierro y otros productos. Pero antes de que pasemos a estos temas, también sabemos que Expedientes nos tiene algo importante para este fin de semana. Así que hola Ale. Buenas tardes chicas, es un gusto saludarlas y también a ustedes amigos televidentes. En efecto, hablando de economía, hay algunos oficios en nuestro país que no son bien pagados, como los guardias de seguridad privada. Más adelante les vamos a abordar acerca de estas historias y también la realidad que ellos viven sobre las empresas de seguridad privada que obviamente necesitan una regulación especial. Buenas tardes, chicas, y en definitiva vamos a estar hablando del tema de violencia contra la mujer, porque esta semana al menos 5 fueron halladas y fallecieron de forma violenta según la información que se tiene, y es realmente lamentable porque este tipo de información generalmente se la damos a conocer y ocurre incluso todos los días en nuestro país. Son distintos tipos de violencia los que vivimos las mujeres en Guatemala. Sin embargo, los asesinatos son realmente lamentables. Hoy estaremos abordando también un caso en específico que se registró en el municipio de Cuilapa. Pero bien, vamos a iniciar entonces con el primer tema que, como bien Mabel, tú lo comentabas, pues se trata acerca del alza al precio de los combustibles, algo que en definitiva impacta el bolsillo de los guatemaltecos, compañeras. Así es, Rosemary, es que hace poco tiempo también hablábamos del alza al gas. Recordemos entonces de que todo esto viene a impactar siempre al consumidor final, y ahora se tiene un nuevo incremento a la gasolina de 1 quetzal precisamente. En muchas ocasiones, compañeras, hemos hablado de que se le sube, por ejemplo, 2 quetzales en una semana y luego baja 20 centavos. Luego vuelve a subir 1 quetzal, vuelve a bajar 40 centavos y de todas maneras siempre hay incrementos. Pero vamos a conocer cuál fue el incremento de esta semana a través del trabajo de nuestro compañero Daniel Collín. Vemos que ya por 12 semanas consecutivas tenemos aumentos de precios, tanto en la gasolina como en el diésel. Todas las semanas han habido ajustes en el mercado internacional, los cuales se vienen reflejando en el mercado guatemalteco. Estos cambios en el mercado internacional se deben a que hay una recuperación económica en muchos países que son altos consumidores de combustible. Sin embargo, el panorama no es alentador, pues se acerca la época fría en Estados Unidos, lo que eleva la demanda de gasolinas, lo que provocaría nuevos aumentos. Sí, efectivamente, esto lo hemos venido viviendo todo el año y es principalmente a ese ajuste de oferta que mantienen los países productores. Una vez no se logre solucionar de que la producción regrese a la época antes de la pandemia, pues va a ser difícil, tomando en cuenta que la demanda ha ido incrementando. Pero esto no es todo, pues las proyecciones apuntan a un posible ajuste de precios del gas propano con el nuevo embarque que se espera en noviembre. Como se recordarán, hace un par de semanas tuvimos un aumento. Vemos que también el precio del gas propano internacionalmente sigue aumentando, especialmente ahorita que va a dar inicio la época fría en el hemisferio norte. Sí, en este momento no podemos determinar exactamente si puede haber un cambio, pero estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en este mercado, que es mucho más sensible para los hogares guatemaltecos. Como bien lo indicaba el entrevistado, está a la expectativa también del comportamiento de estos precios. Sin embargo, recordemos también que cuando viene la temporada fría, sobre todo en Norteamérica, es cuando también se incrementa más el combustible por la alta demanda que se tiene. Compañeras, ¿cómo ven ustedes esta situación? Al menos yo, la semana pasada, que fue 1 de octubre, vi a muchos vehículos transitar. Conforme pasaron estos días, vi una leve disminución. Sin embargo,
puede ser que haya sido por el incremento a la gasolina. ¿Qué crees? Y es que también estamos en una semana donde las personas están esperando la quincena, entonces merma un poco la circulación de vehículos, pero en semanas anteriores también se veía el incremento del tránsito vehicular en todas las zonas, incluso recordemos que las condiciones climáticas como la lluvia incrementaban el tránsito, pero sí era bastante la afluencia de personas. Y si ustedes salen los fines de semana, a pesar de que la pandemia no se ha ido, que están sugiriendo las medidas de restricción, esto para evitar que las personas se aglomeren en lugares, los centros comerciales están abarrotados, al igual que si ustedes acuden a los mercados cantonales, de igual forma. Los guatemaltecos, a pesar de este coronavirus, que hay contagios, tampoco están dejando de ir a estos sitios. Y hay que tomar en cuenta que con este incremento al precio de los combustibles se viene la elevación de precios en el tema de la canasta básica, como ustedes lo mencionaban anteriormente. Y les comento que precisamente yo tengo un segmento de canasta básica en Telediario, en donde semanalmente hacemos un monitoreo, y el último que realizamos determinamos que, por ejemplo, el precio de la cebolla había incrementado, el tomate, también el aceite, los huevos. Entonces creo que también acá ya repercute este tipo de incremento a los combustibles, y es donde las familias guatemaltecas se ven afectadas. También hay que tomar en cuenta el precio del gas propano, porque aproximadamente hace 15 días también presentó un incremento en su precio. Quiero comentarles la diferencia del precio anterior y el actual. Por ejemplo, hace algunas semanas encontrábamos el cilindro de 25 libras a un precio de 120 quetzales, el cual pasó a 132 quetzales con un ajuste de 12 quetzales. En el caso del cilindro de 35 libras, este tenía un costo de 168 quetzales y pasó a 185 quetzales con un encarecimiento de 17 quetzales. En el caso del cilindro de 100 libras, este costaba 480 quetzales y ahora tiene un precio de 528 quetzales y tuvo un incremento de su precio de 48 quetzales. Creo que acá también va a tener mucho que ver el precio de, por ejemplo, las tortillas. En las tortillerías, en definitiva, pues se va a presentar cierto tipo de complicación, y podría ser que incluso se venda menor cantidad de tortillas o sean más pequeñas. El pan también, todo lo que es prácticamente de consumo diario. Chicas, pero aquí repercute también el nivel de ingresos que tienen los guatemaltecos, que en promedio se habla que es de 2.716 quetzales al mes. Imagínense, y el Instituto Nacional de Estadística ya ubica la canasta básica en un precio de 3.025 quetzales con 34 productos básicos. Imaginémonos que incluso lo que están ganando cada mes los guatemaltecos no alcanza, y ahora con lo que ustedes hablan del incremento al gas propano y el combustible, creo que va a haber más incremento en los niveles de pobreza, y también el nivel de ingresos que tienen los guatemaltecos tiene que ser ahora en la informalidad. O se puede dar algún tipo de también desnutrición aguda, porque por ejemplo, como ya no alcanza el dinero para comprar los suficientes alimentos, a lo que se procede es a comer menos. Y parecerá de alguna manera chiste para algunos, pero realmente eso sucede en nuestro país, porque al no tener el suficiente dinero o los ingresos necesarios para comprar, por ejemplo, lo que compraban antes, que no sabemos si utilizaban sus verduras, frutas, cereales, maíz y demás, pero ahora entonces con el encarecimiento de la gasolina uno puede decir, bueno, yo no tengo vehículo, entonces no me puede afectar, pero sí, porque el transporte de las verduras y todos los productos que nosotros comemos se encarece, por lo tanto las verduras van a ser más caras, y entonces y así sucesivamente con todos los productos. Entonces ahora con el encarecimiento del gas también, el pan puede ser o que nos den menos pan o que sea el pan más pequeño, igual que las tortillas. Entonces acá tal vez estamos comprando la misma cantidad. Por ejemplo, en su casa compra usted 5 quetzales de tortilla, pero entonces las tortillas son más pequeñas, están comiendo menos entonces. Y aquí es donde puede darse este tipo de problema, que sí se dé algún tipo de desnutrición aguda, y todo es a base del encarecimiento de todos los productos. Y prácticamente es como una cadena, como ustedes bien lo dan a conocer, pero también queremos presentarle el trabajo y la elaboración de una nota que tuvo nuestro compañero Daniel Collín, precisamente hablando del tema de la canasta básica y el incremento que se registra en el precio de varios productos. Así que vamos a verla.
Requiere de 6.985 quetzales con 80 centavos para adquirir alimentos, bebidas, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte, bienes, servicios, entre otros. El aumento que registró el INE en septiembre fue de 29 quetzales con 88 centavos. Como les comentaba, los principales productos de la canasta que mensualmente le damos seguimiento reflejan una variación al alza. Encontramos la cebolla, el ejote, el gas propano, que para el mes de septiembre tuvo una variación al alza. Tal es el caso del tomate, pasas de tomate, machete. En cuanto a los combustibles, encontramos el diésel con una variación, el brócoli, servilletas de papel, margarina. Esos son los principales productos que dentro de nuestro seguimiento han reflejado un alza. Por aparte, 18 productos de los 34 que componen la canasta básica alimentaria sufrieron un aumento de precio, tales como la cebolla, el tomate o las sandías. A septiembre, dicha canasta registra un valor de 3.025 quetzales con 55 centavos, mostrando un aumento de 12 quetzales con 94 centavos. Asimismo, el poder adquisitivo del quetzal se ha reducido y se encuentra en 66 centavos, es decir, lo que usted compraba en 2010 con un quetzal, ahora requiere de un quetzal con 34 centavos para adquirir el mismo producto. Bueno, y es parte del informe del INE que nos da a conocer nuestro compañero Daniel Collín por medio de este trabajo periodístico que ha realizado. También queremos informar que hace algunos momentos precisamente Mabel hablaba de los casos de desnutrición en nuestro país, pero según UNICEF, en Guatemala hay un 3,4% de mortalidad en niños. De esto, pues se puede mencionar que entre las principales causas se encuentra la desnutrición crónica, así como la neumonía y enfermedades diarreicas agudas. El 54% de estas tiene que ver con algún grado de desnutrición, según lo que se da a conocer, además de informar que al menos 2 niños de nuestro país tienen desnutrición. Así que es realmente alarmante la situación que estamos viviendo, porque en definitiva esto podría agravarse. Lo que hay que aclararle a la población también es acerca de la canasta básica ampliada, que ahí se incluyen los servicios como el vestuario, la alimentación, el tema de salud, educación y demás para los pequeños de casa. Imagínense, 6,000 quetzales, supera los 6,000 quetzales cuando en promedio un guatemalteco gana 2,800 quetzales. En realidad es bastante preocupante porque hemos visto durante la pandemia que muchos guatemaltecos optaron por los emprendimientos, por la informalidad, derivado a que muchas empresas también recortaron personal y algunos guatemaltecos han pasado hasta más de un año sin empleo y vemos que muchos están ni siquiera ejerciendo un oficio que tenga que ver con su nivel de estudios. Es bastante preocupante esta situación y vemos que ahora se está agudizando con otros servicios que también están reportando un leve incremento, como ahora hemos dado a conocer los combustibles, el gas propano y ahora la canasta básica con estos 34 productos básicos. En las redes sociales de TN23 están ampliando acerca de este tema, ya que es un problema que nos afecta a todos, porque en realidad cada quien al mes hace un presupuesto, pero ahora el nivel que tenemos que aportar para los alimentos, para los servicios, vamos a tener que incrementarle un poquito, ¿verdad? Y ahí es donde los guatemaltecos se van a ver bastante afectados en su bolsillo. Y dejemos eso, imagínense, ahorita viene el encarecimiento también del pasaje, entonces acá también viene a afectar el bolsillo, no solamente porque todos de alguna manera tienen que salir de casa para llevar ese sustento económico. Entonces, si hay más gasto en transporte, más gasto en alimentación, más gasto en vestuario, no digamos en educación y salud, que es tan importante y sobre todo en estos tiempos de pandemia, entonces veamos la situación. Otra de las situaciones, imagínense también el punto de cuando una familia se contagia de COVID. Yo no sé si ustedes han tenido familiares, pero en mi caso sí hemos tenido familiares y por lo menos por cada uno de los pacientes hemos gastado al menos unos 5,000 quetzales. Entonces, pensemos también cuánto viene a afectarnos esta alza
y realmente si no lo tenemos contemplado, porque generalmente con el salario mínimo que ha dicho Ale, pues realmente muy pocas personas van a tener un ahorro, o al menos no un ahorro como de 5 o 10 mil quetzales para atender situaciones como la de COVID-19, y no digamos ahora también otras necesidades que se han tenido, como el uso del internet. Y cada inicio de año eso nos recomiendan, ¿verdad? Que por lo menos un 10% de nuestros ingresos sea destinado para el ahorro, pero ahora con este incremento de precios en la canasta básica, en los combustibles, y por supuesto que el ingreso que se da cuando comparamos estos precios con el ingreso de los guatemaltecos, no podría ser que tuviésemos este dinero, este presupuesto para los imprevistos. Y ahora con el COVID-19 todos estamos anuentes a que nos podamos contagiar, a que un familiar incluso llegue a un hospital, y hay muchos guatemaltecos que en esta época se han endeudado a tal punto que ni siquiera los seguros de vida les están cubriendo esas necesidades que tiene esta enfermedad. Tienen ese límite, incluso los hospitales vimos que ahora no estaban recibiendo a pacientes y muchos tienen que buscar la atención médica privada, y es ahí donde su presupuesto se va incrementando, se meten a tener estas deudas con tarjetas de crédito y después también no pueden cubrir esta deuda que va inflando con los intereses. Bueno, y también desde que inició la pandemia hay que tomar en cuenta que incrementó el precio al pasaje de por sí. Ahora esto ya no va a regresar, peor. y ya no va a regresar porque, por ejemplo, hay unos buses que cobraban 2 quetzales, ahora cobran 5. Y aunque pase la pandemia, aunque estemos en color verde, en algún momento no va a regresar a 2 quetzales que tuvieran. Y de todas maneras, aunque se hable de sanciones, ¿cuántos realmente son sancionados? Y ellos justificaban que era por la implementación de las medidas bioseguridad. ¿Y cuáles protocolos ustedes? Sí, no hay nada de eso. Y en este momento no se estaban reportando, por ejemplo, esas alzas al combustible como ahora, ¿verdad? No era justificable, pero como tú bien dices, no sabemos si en algún momento vamos a regresar a esa normalidad o esa estandarización de precios que todos necesitaríamos si en realidad necesitamos usar este transporte público. Pero para cuando lleguemos, ya se nos habrá olvidado cuánto era que pagábamos antes de la pandemia. No porque tengamos el dinero suficiente, sino por el tiempo que ya ha pasado y porque también hay muchas personas aprovechadas, aunque aquí también tendríamos que hablar de otros temas como extorsiones y demás, pero hoy nos estamos centrando en el tema de la canasta básica, del alza al combustible, y entonces realmente lo difícil y el alto costo que tenemos ahora para sobrevivir económicamente en el país. Y hay que hablar también de las familias que se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia y que ya tenían un sueldo base. Y a partir de esto, muchos fueron despedidos y ahora están tratando de sobrevivir a través del comercio informal. Sin embargo, viven prácticamente día a día. Creo que eso es bastante impactante porque no siempre se tiene el dinero suficiente para costear todos estos gastos. Muchos, por ejemplo, alquilan o pagan, digamos, la cuota de su vivienda si es que la compraron, tienen que pagar el tema de los alimentos, colegiaturas, universidades, pasajes, y todo esto creo que ya viene a afectar bastante fuerte a las familias guatemaltecas. Habría que ver también, Ale, la situación del salario mínimo. Que ya se está discutiendo, ya están en las mesas de trabajo. Y hace varios años de que no hay incremento al salario mínimo, aunque también se cree de que cuando se da el incremento al salario mínimo también le incrementan a todos los productos, pero será una situación que todavía sigue en análisis y por supuesto vamos a tener mayores detalles a través de TVN Todo Noticias con relación a este tema. Más adelante vamos a tratar un tema muy impactante, la muerte de al menos 6 mujeres en esta semana, en un lapso de 48 horas, pero más detalles los tenemos al regresar de esta pausa. Bueno, y es que precisamente durante esta semana, en un lapso de 48 horas aproximadamente, se registraron al menos 6 muertes violentas de mujeres. En este caso, algunas fueron en el territorio del departamento de Guatemala, otras se registraron en el interior. Sin embargo, todas estas dejan mucho que pensar porque en este caso la mayoría de los casos fueron por ataques armados, aunque también hay uno de los casos, por ejemplo, el de Amatitlán, una joven de 25 años que fue abandonada en sábanas
y que posteriormente fue identificada. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. La hazaña con la que son asesinadas las mujeres en el territorio nacional cada vez es mayor. Este miércoles 6 de octubre fue un día trágico para el género femenino, debido a varios asesinatos en contra de mujeres. Hechos criminales que, según los indicios, fueron ejecutadas con extrema violencia. De los casos reportados por cuerpos de socorro, al menos 5 mujeres fueron ejecutadas con saña. Chiquimula. En este departamento al oriente del país, 2 mujeres fueron asesinadas en la aldea Colmenas, Jocotán. Ambas recibieron varios impactos de proyectil de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Leonela Ramírez y María Elena Pérez. San José Pinula. A un costado de un camino de terracería, fue abandonado el cadáver de una mujer. El cuerpo sin vida presentaba señales de extrema violencia. El hallazgo se produjo en la finca La Soledad, parte alta de San José Pinula. Al lugar acudieron bomberos voluntarios, quienes indicaron que la víctima tenía aproximadamente 16 años de edad. Amatitlán. Sobre el kilómetro 29 de la ruta circunvalación al lago de Amatitlán, fue localizado el cadáver de una mujer, el cual se encontraba envuelto entre sábanas. Jutiapa. Y finalmente en la aldea Pipiltepeque abajo, en el departamento de Jutiapa, fue localizado el cuerpo sin vida de una empleada municipal, quien fue identificada con el nombre de Brenda Huité Ramírez, de 39 años. A esta mujer, según el informe de cuerpos de socorro, la mataron de varias puñaladas. Y es que además de las 5 muertes que usted escuchaba contra mujeres, también se dio una más en Tecpan, Chimaltenango, en donde una mujer fue localizada fallecida a un costado de una pila. Hasta el momento se desconoce y hay una investigación porque pudo haber sido un hecho accidental, pero también pudo haber existido mano criminal. Imagínense, chicas, acá también la vulnerabilidad de la mujer, porque en todos los casos de las necropsias se tiene que realizar un protocolo de femicidio, es decir, verificar si la mujer fue abusada sexualmente, porque posiblemente la causa de muerte sea por ataques armados, pero también pudieron haber sido violentadas sexualmente previo a que les causaran la muerte. Imagínense también, y eso es también lo que impacta de las muertes violentas contra mujeres. Ale, y por ejemplo, ustedes como equipo de expedientes han investigado o qué han determinado en este tipo de casos relacionados a femicidio. Sí, compañeras, en realidad nosotros hemos abordado bastantes casos y recuerdo uno muy puntual que es un hecho criminal que se suscitó en una cevichería en San Cristóbal hace algunos años, en donde perdió la vida una guatemalteca y una colombiana. En el caso de la mujer guatemalteca Gabriela, ella se presume que era una persona que tenía intenciones amorosas con ella, quien le decidió dar muerte, y en los años posteriores esta persona estaba privada de libertad. Se dijo en un momento que él tuvo que salir del hospital porque tenía alguna afección y se reportó repentinamente su muerte. En este caso ya el proceso judicial ha autorizado que se haga la exhumación del cuerpo para verificar que el presunto asesino esté de verdad fallecido, porque nunca se corroboró en este caso si él era. Y ahora la justicia también está tratando de dar respuesta a las familias guatemaltecas. Sabemos que hay muchas mujeres que han perdido la vida de esta manera, donde las parejas sentimentales son quienes les arrebatan la vida en sí. Y a veces también ahora con la alerta Isabel Claudina, ellos incluso hasta reportan la desaparición. Si se han dado caso en esta extrabajadora del Ministerio Público, esta chica era el esposo quien estaba dando a conocer que había desaparecido, y después la línea de investigación se va contra él y lo encuentran culpable. Él ya está tras las rejas, pero en sí así es como se van armando los rompecabezas sobre los asesinatos acá en nuestro país. Lamentablemente las mujeres son bastante vulnerables y en este caso vemos también la hazaña con que la están atacando. Muchas incluso son desmembradas, son desfiguradas del rostro, las violentan sexualmente antes de morir.
y estos escenarios se ven en todo el país. Ya no se hace diferencia si es en la ciudad capital, en algún departamento, sino así se está dando la línea de violencia contra la mujer en Guatemala. Y hay estadísticas también que reflejan lo alarmante de la situación. Estamos hablando del conteo que hasta esta fecha lleva el Observatorio de Mujeres del Ministerio Público, y es un total de 453 casos los que son investigados por femicidio a cargo del ente investigador, quien pues está en este sentido dando pues el seguimiento a estas mujeres que fallecieron de forma violenta. Además, esta semana también una compañera, Luisa Velázquez, le dio seguimiento al caso de una mujer que fue localizada en Cuilapa con señales de violencia. Así que vamos a ver la siguiente nota. Desde hace más de 8 años, Doily Dávila tenía un negocio acá, en Cuilapa, Santa Rosa. Sin embargo, el pasado viernes fue víctima de un supuesto asalto. Y es que la hazaña con la cual la atacaron y le arrebataron la vida en el interior de este local pone en duda esta hipótesis. Cuando la vimos estaba muy lastimada, o sea, no era una persona que entra a asaltar, o sea, no solamente hubiera entrado, se lleva algo, o sea, estaba muy herida, tenía más de 11 heridas en toda la parte del cuerpo, incluyendo toda la parte de acá, de su cuello, de su cara, de sus piernas, entonces tenía más de 11 heridas con arma blanca. Las evidencias encontradas en el interior de este lugar dan cuenta que Doily luchó contra su agresor para salvar su vida. Lamentablemente no lo logró. Su familia se encuentra consternada, más sus 2 hijos y su esposo, con quien convivió más de 25 años. Era una mujer muy trabajadora, sociable, amorosa, porque el amor de ella conmigo fue incomparable, una mujer y así que linda, preciosa, conmigo a mí me adoraba y yo también adoraba a ella. Vivimos momentos muy lindos, momentos que son inolvidables para mí, para mis hijos. La familia Dávila lo único que exige es justicia en este caso y que esto no quede impune. Yo pido justicia, que me le hagan justicia a mi hija, de favor se los pido. No puede quedar la muerte de mi hija impune. Así que, como le digo, va, un dolor tan grande porque mi hija no se merecía esa muerte. Como les repito, de favor les pido que hagan justicia, que no se olviden de mi hija, como otros casos que lo han hecho, lo olvidan, mi hija no se merecía esa muerte. A casi 8 días del fallecimiento de Doily, la familia continúa exigiendo justicia, en tanto las autoridades han sido mínimos los avances que han tenido en las investigaciones. Bueno, y este fue un trabajo de nuestra compañera Luisa Velázquez abordando el caso de esta mujer que falleció la semana pasada, aparentemente en un asalto, pero acá nos mencionaba que podría haber otras hipótesis por la forma violenta en la que ella fue localizada en el municipio de Cuilapa. Realmente alarmante porque este es solo un caso de al menos 453 que el Ministerio Público está investigando este año. Sí, y de hecho ese número coincide con las necropsias que se han realizado, porque al menos de forma violenta el INACIF reporta que del 1 de enero al 30 de septiembre son 457 mujeres las que han muerto, y la principal causa de estas muertes violentas es por heridas con proyectil de arma de fuego, seguido con heridas producidas con arma blanca, y la tercera es por asfixia por estrangulación. Ellas son los datos, digamos, que se tienen de causas de muerte. Sin embargo, hay que también precisar aquí, compañeras, de que no es solamente la causa de muerte como tal, sino la hazaña que existe previo a la forma en que son asesinadas. Acá
de cierta manera, afortunadamente, algunas están con vida, pero con secuelas graves. Y todo tiene que estar en investigación, porque imagínense, como bien lo indicaba Ale, de estos casos que se han dado anteriormente, y se me vino a la mente el de Blanca y su hija Nicole, que también aparentemente fueron asesinadas por un familiar muy cercano. Entonces todo esto es lo que las autoridades tienen el reto de indagar y por supuesto dar con los responsables, pero lo triste acá y lo lamentable es que muchas mujeres ni siquiera en casa están seguras. Y solo de pensar, compañeras, que estas muertes pudiesen haberse evitado. ¿Por qué? Porque en la línea 1572 se han recibido varias denuncias, incluso algunas mujeres han decidido romper el silencio. Lastimosamente se ha dado un retardo en el actuar de las autoridades y cuando deciden investigar los casos es demasiado tarde. Y esto es el caso de miles de mujeres en nuestro país, en donde también algunas se ven en la necesidad de incluso dejar sin curso la denuncia. ¿Por qué? Porque su agresor las está obligando. Y por eso es de que muchas prefieren no denunciar, se quedan en casa y prefieren seguir viviendo ese martirio, ese infierno en casa, quizás por una situación económica o quizás simplemente porque las tienen amenazadas de muerte. Entonces acá también hay una cuestión muy difícil, porque si denuncian se ponen en riesgo muchas veces y eso es lo que piensan muchas mujeres. Entonces acá el reto continúa siendo para las autoridades de actuar de una manera inmediata, pronta y realmente darle ese resguardo a las mujeres y a los niños, porque recordemos que hace poco hablábamos del pequeño Kelvin de 4 años que fue asesinado aparentemente por su padrastro. Entonces la mamá de Kelvin también estaba siendo violentada de cierta forma y de otra forma fue cómplice de la muerte de su hijo, pero llegar a ese punto en donde se dan muchas de estas muchas muertes violentas, no solamente con mujeres, sino también a consecuencia de sus hijos. También muchas de las víctimas pues tienden a escapar de su agresor, no denuncian, pero tratan de huir y es acá en donde también se activan estas alertas Isabel Claudina junto con alertas Salva Kenneth, porque esto se da cuando las mujeres que están siendo violentadas tienen niños y por el temor a denunciar prefieren escapar, irse lejos de su agresor y así evitar pues algo más trágico como ya se ha visto en nuestro país. Pero quiero comentarles que nuestra compañera Luisa Velázquez también abordó este tema con un experto en la materia para que nos informe acerca de este tipo de casos, por qué se registran y cómo prevenirlos. Así que vamos a verla. En lo que va de esta semana se ha registrado la muerte violenta de varias mujeres, esto en diversos puntos del país, lo que en definitiva ha generado una alarma en los guatemaltecos, especialmente en las mujeres. Tristemente mucho. Y lo más triste es que las mujeres son las que lo fomentan. ¿Por qué? Porque las madres lo fomentan. Todavía hay madres que escogen a los varones sobre las niñas y las niñas les tienen que hacer su alimentación, las niñas los tienen que ayudar en todo, las niñas tienen que ser responsables de los hermanos y los hermanos bien, gracias. Entonces, tristemente todavía está muy marcado porque las mamás son las que lo marcan. Expertos señalan que este tipo de violencia también denota que el machismo continúa arraigado en nuestro país. Yo creo que a todas en algún momento nos ha impactado el tipo de manera como que se han ensañado con todas las mujeres que han salido en este momento en las noticias, ¿verdad? Porque son impactantes, realmente uno no espera que con esa hazaña maten a cualquier persona, en este caso pues las mujeres. El involucramiento de mujeres en actos delictivos en los últimos años ha incrementado, lo que en varias ocasiones termina en hechos de violencia en contra de ellas. Van desde adolescentes a mujeres de una mediana y hasta avanzada edad. Se han visto involucradas en portación ilegal de arma de fuego, en temas de extorsión, en algunos casos en temas relacionados a sicariato y en otra diversidad de actos delictivos. Cientos de asesinatos en nuestro país, donde la víctima es una mujer. Varios de estos casos, afortunadamente, se han dado con los responsables y aplicado la justicia. Sin embargo, hay otros casos que continúan impunes. Bueno, y algo alarmante que también se tiene que analizar es el hecho de la cultura en el país, porque es muy machista y lo vemos incluso desde que las niñas
son pequeñitas porque se les enseña en muchas ocasiones a ser sumisas, a que tienen que obedecer a los hombres, a que ellas están destinadas, por ejemplo, a hacer los quehaceres del hogar, a no superarse, a no educarse, sino más bien a estar en casa. Y es acá en donde también muchas creen que la violencia es normal, muchas creen que el hecho de ser controladas por su pareja es amor y se confunde debido a la enseñanza que se les da desde pequeñas, pero esto no es así. Y acá es en donde vemos también por qué hay mujeres que no se animan a denunciar. Y este periodo de confinamiento nos dejó una lección, compañeras, que la violencia intrafamiliar se fue en incremento. ¿Por qué? La convivencia entre las familias generó que muchas veces los hombres manifestaran su ira contra la mujer y muchas mujeres también trataban de comunicarse a través de estas líneas de emergencia, tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público, y algunas hasta perdieron la vida en el intento. ¿Por qué? Porque ellas estaban dando esa alarma de que sí existía ese tipo de violencia, pero en realidad nunca se les dio seguimiento. Incluso los familiares a veces se dan cuenta con algunas acciones, algunas señales. Por ejemplo, si una mujer llega con algunos golpes, a veces niega que de repente alguien... se empezó a caer, ¿verdad? Ajá, sí, y algo imposible, que por ejemplo el ojo tiene un moretón, ¿verdad? ¿Cómo se cayó y tuvo un moretón de esta manera? Sí. Entonces, ese tipo de excusas ahora las mujeres también es recurrente que las den. A veces hay unas que por darle como continuidad a ese tipo de denuncias se ven sometidas a problemas, porque en el caso de Blanca, lo que tú nos decías, y su madre, ellas ya estaban en tratamiento psicológico y ahí fue donde perdieron la vida. En busca de ayuda pierden la vida también, es un riesgo. Sí, de hecho ya habían terminado varios programas, digamos, de hecho una semana antes de que ellas desaparecieran, doña Blanca pues ya estaba terminando una terapia grupal que tenía, en donde ella logró manifestar qué era lo que sentía, cómo vivía, y de hecho también un taller de emprendimiento para tratar de independizarse económicamente, pero entonces como que esto no le pareció al hombre, que es el presunto asesino de ambas, en donde también fue el detonante para que ellas corrieran este riesgo. Pero situaciones como estas son las que se han generado. Otros de los casos que también podemos destacar es que no solamente es la situación intrafamiliar, sino también la cuestión de pandillas, que muchas mujeres no acceden a estar en esas pandillas, entonces las matan. Algunas son novias de pandilleros y por alguna razón pues también alguien más se fija en ellas y entonces las matan. Otra cuestión, las reclutan para extorsión. Muchas veces se ha dicho de que ellas se quieren quedar con el dinero de la extorsión, entonces también las matan. Entonces acá hay muchas situaciones, muchos retos, vuelvo a mencionarlo, que tienen las autoridades, y como bien lo indicaba Rosemary, el hecho del machismo también tiene mucho que ver con que la superación de la mujer sea menor que la del hombre, y acá menos oportunidades, entonces también hay más riesgo y vulnerabilidad, no solo por el hecho de ser mujer, por el hecho de la fuerza y demás, sino también por las oportunidades económicas que no se tienen, y al momento de estar en pareja, entonces se quedan únicamente como nulas o muy escasas. Incluso el Instituto de la Defensa Pública Penal, ellos manifiestan que durante los descansos largos es donde se pueden dar estos reportes de violencia. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas de fin de año, en donde mucho tiempo pasan las familias en convivencia, ahí es donde se va este repunte. Pero son cuestiones que las autoridades tendrán que darle seguimiento y por supuesto que ponerle atención a estas denuncias que siguen ingresando a diario. ¿Sabían que la violencia contra la mujer es uno de los delitos que más son denunciados ante el Ministerio Público? Y la cuestión es de que sean denunciados, pero el seguimiento que se les da y que realmente tengan alguna respuesta, o realmente que tengamos ese vínculo, digamos, ya con las autoridades, y que realmente exista la confianza. Acá es tanto el denunciar como el que también las autoridades, si lo queremos decir en buen chapín, se pongan las pilas para actuar y con ello generar la seguridad de cada una de las mujeres denunciantes. No saben nada de armas, mínimo en 2 días ellos les dan inducción. Pues lo que hace es poner en riesgo a quienes les presta el servicio o a terceros, y entonces se convierte en un riesgo alto, en una amenaza.
trabajamos en comercios, edificios o custodiando el transporte. Estos solo son algunos de los puntos en donde podemos observar a los guardias de seguridad privada ejerciendo este oficio que esconde abuso, peligro y respeto a las leyes laborales y hasta la dignidad de la persona. Lo ponía a hacer cosas que nada que ver con el puesto, con el trabajo de uno. Lo ponía a hacer cosas de un fontanero, de un electricista. Uno tenía que abandonar el puesto por tal de hacer lo que le decían a uno. 1.100 por quincena. Y le descuentan uniformes, botas, gorras, todo lo que le den de los descuentos. Entiendo. Es por contrato. Ok. No hay prestaciones. Usted se debe preguntar por qué la mayoría de veces hay plazas vacantes. Muchas empresas han tratado de ver la manera de desviar el tema laboral por un tema mercantil y civil mediante un contrato que no va a garantizar, es más, no cubre ni el salario mínimo como tal. La regulación de las empresas que prestan el servicio aún es un desafío, mientras las denuncias contra las mismas siguen en aumento. No se puede perder el programa de este domingo a las 20 horas por Canal 3 y Chapin TV. Seguridad privada, el negocio del abuso. En este caso es el programa que nos tiene preparado Expediente Sale. Hemos visto a muchos guardias de seguridad privada con jornadas extenuantes, con poca capacitación y algunos muy jóvenes teniendo un arma, y muchas veces hemos cubierto casos en donde, por ejemplo, los bomberos relatan que llegan a acudir a estas emergencias porque un guardia de seguridad privada accionó su arma y se disparó a sí mismo por accidente. Situaciones como esta son las que se tienen. ¿Cuál es el abuso que se vive realmente en estos guardias? Fíjate, Mabel, que 431 empresas han sido denunciadas desde 2020 a la fecha en el Ministerio de Trabajo, esto por incumplimiento de las prestaciones laborales. Esto háblese del salario mínimo, que un guardia de seguridad privada en mejor de los casos gana 2.200 quetzales. Imagínense, ya vimos el precio de la canasta básica, esto no alcanza para nada, y también acudimos a pedir trabajo como guardia de seguridad privada y adivinen, en 2 días nos darían la inducción para tener un arma de fuego. Hay como un vacío en la ley, ya que el DIGECAM, por parte del Ministerio de la Defensa, el Ejército de Guatemala, ellos dan las licencias de portación de armas de fuego, pero a las empresas, porque vienen las empresas y compran un lote grande de armas y ellos tienen la responsabilidad de capacitar a sus agentes y asignarles el arma. En la DIGECAM ellos solo tramitan una credencial que les da el permiso, la autorización de trasladarse de un lugar a otro con este armamento. Sin embargo, no existe esa capacitación como de una forma responsable por parte de las empresas. Aparte, los guardias de seguridad están trabajando por lo menos 12 horas diarias. Imagínense, es un abuso que se está dando contra ellos en las bases o lugares de descanso que hay en las diferentes zonas. Se ven las vulnerabilidades, por ejemplo, colchones rotos, no tienen un área de cocina, están hacinados, y ahora por pandemia incluso no se les estaban brindando los implementos de bioseguridad para protegerse del COVID-19. Alejandra, y en este caso, pues tú ya nos mencionas algún tipo de abuso que los guardias sufren generalmente, pero cuando nosotros vamos por las calles también los vemos pidiendo que se les apoye con el traslado a otros departamentos. Se ponen en carreteras principales, sobre todo en la calzada Aguilar Batres, creo que es bastante frecuente observarlos, y también el hecho del tema de seguridad y su salud. Generalmente ellos podrían ser en cualquier momento víctimas de la delincuencia. ¿Y se tiene o no se tiene el pago del seguro social para ellos? A eso íbamos cuando fuimos a pedir esta oportunidad de trabajo, porque siempre hay plazas vacantes. Entonces, por eso nos llamó la atención y acudimos a una empresa donde de primera mano nos decían no hay prestaciones, es decir, no hay bono 14, no hay vacaciones, no hay seguro social, e incluso les hacen firmar unas boletas en blanco e imprimir su huella dactilar. De esta manera, después, estas empresas llenan los datos en unas actas en donde
donde los guardias supuestamente renuncian a estos beneficios. Entonces se está dando este tipo de situaciones. Es una barbaridad realmente lo que están viviendo los guardias de seguridad privada, y ahora Expediente se convierte en una denuncia pública para llamar la atención a las autoridades, que incluso queríamos tener la postura de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada y la gremial de empresas de seguridad privada, y lamentablemente no la pudimos obtener. No sabemos por qué guardaron silencio ante esta situación. No, realmente lamentable, Mabel, el hecho de que muchos tratan de ganarse la vida, pero además de tener un salario bastante bajo, pues sufren una serie de abusos. Creo que acá es un llamado también, como bien lo decía Ale, denuncia pública acá, Ministerio de Trabajo, también Ministerio Público, Policía Nacional Civil, todas las autoridades que tengan competencia para verificar las situaciones en las que se encuentran esos guardias de seguridad, que por supuesto en muchos de los casos podrían estar siendo violentados en prácticamente esos trabajos que son una necesidad para ellos. Recordemos siempre la cita de Expedientes los domingos a las 20 horas por Canal 3 y en vivo por chapintv.com. Por supuesto que nuestras redes sociales están allí recibiendo mensajes sobre sus denuncias, sus casos, y por supuesto que les vamos a dar seguimiento. Gracias, Ale. Gracias también, Rosemary, por acompañarnos a este programa nuevamente de Los Periodistas. Es un gusto acompañarles y seguimos insistiendo. Las medidas de precaución, sabemos de que los casos de COVID-19 están a la baja, pero todo depende de nuestro comportamiento, de los cuidados que tengamos. Sígase vacunando. Hay muchos centros que están trabajando durante los fines de semana, no solamente aquí en la capital, sino también en el interior del país. Así que les agradecemos su sintonía. Gracias, Rosemary, gracias, Ale, por estar acá, y gracias a usted, por supuesto. Muy buena tarde.